Estoy en movimiento. ¿De dónde vienen nuestras acciones, nuestros movimientos? En el estado de separación de los centros no puede haber sino reacción. Los centros no tienen las mismas asociaciones, ni el mismo propósito, ni la misma visión. La acción verdadera pertenece a un estado que está más allá de nuestro funcionamiento ordinario. Hay un perpetuo movimiento de energía que no se detiene jamás. Él da nacimiento a toda suerte de movimientos, es decir, un desplazamiento de la energía que parte de una disposición interior, de una actitud, para llegar a otra. Nunca vemos la actitud y el desplazamiento al mismo tiempo. O bien la actitud está fija y el movimiento va allí de cualquier manera, o bien la fuerza del movimiento no se interesa por la actitud. Podemos pensar un movimiento e iniciarlo, pero no podemos seguirlo. Seguir el movimiento exige una cierta visión interior. Usualmente la energía de mi mirada es pasiva, mi atención no está libre. Miro con o a través de una imagen, una idea y en consecuencia realmente no veo. Tengo la sensación del cuerpo, pero no siento el movimiento de energía que está contenido en el cuerpo. Para sentir el movimiento, el estado del cuerpo debe cambiar y el estado del pensamiento y del sentimiento también deben cambiar. El cuerpo debe adquirir una gran sensibilidad y un poder de acción que le es totalmente desconocido. Debe reconocer que debe servir, que él es la materia a través de la cual actúan las fuerzas. Hay que demostrar al cuerpo que él necesita obedecer y que es absolutamente necesario un acuerdo entre él y el pensamiento. Entonces puede aparecer un movimiento de un nuevo tipo, un movimiento libre. Ese movimiento no se hará sin mí, sin mi atención, y cuanto más total sea mi atención, más libre será el movimiento. Para mantener una relación entre los centros, debe realizarse una acción en un cierto tempo, a una cierta velocidad. Sin embargo, siempre trabajamos en nuestro tempo habitual, que es un tempo de inercia, un tempo sin atracción vivificante. O el cuerpo no interviene en ello y la cabeza no mantiene su libertad de pensamiento, o la cabeza no es suficientemente activa y es el cuerpo el que sigue sus hábitos. En consecuencia, nuestra acción no crea nada nuevo, nada viviente, no produce sonido. Los movimientos aportados por Gurdjieff muestran una nueva calidad de acción, donde el ritmo está dado y nosotros estamos obligados a someternos a él. En nuestro propio trabajo necesitamos encontrar por nosotros mismos el tempo justo e igualmente someternos a él. De otro modo, ese trabajo no nos transformará. Necesito sentir que mi cuerpo y mi cabeza deben tener una relación pareja, la misma fuerza, la misma intensidad. Así, la sensación de la energía que está contenida en el cuerpo puede ser más fuerte que la sensación del cuerpo. Entonces puedo seguir el movimiento. Estoy en movimiento. Lo milagroso en acción. Cuando nos reunimos para trabajar juntos, somos atraídos por un anhelo irresistible de lo milagroso. Aunque nos encontramos trabajando en tareas mundanas, como construcción, limpieza, cocina o cerámica. ¿Cómo relacionar estas dos cosas, lo milagroso y la vida? A través de la acción. Sin la acción no hay ni milagro ni vida. Cuando pensamos en una acción, nunca pensamos que las acciones pueden ser radicalmente diferentes en sí mismas en su calidad. Vemos claramente la diferencia entre madera y metal, y no nos equivocamos, pero no vemos que en su calidad las acciones pueden ser tan diferentes unas de otras como lo son esos diferentes materiales. Estamos ciegos a las fuerzas que intervienen en nuestras acciones. Por supuesto, sabemos que nuestra acción se propone alcanzar un objetivo, y esperamos un resultado de ella. Siempre pensamos en el objetivo, en el resultado, pero nunca en la acción misma. Sin embargo, el objetivo no determina la acción. Es la calidad de la fuerza que interviene en una acción lo que la condiciona, la que la hace automática o creativa.
Lo milagroso es la entrada en acción de una fuerza consciente que sabe por qué y cómo es realizada dicha acción. Todo lo que hacemos, trabajar la madera o la piedra, preparar una comida, un trabajo artístico o intelectual, todo puede ser o un acto automático o un acto de creación. Todo lo que hago en mi estado habitual es solo repetición. Cuando tengo que hacer algo, lo primero que hago es reunir todos mis recuerdos al respecto. Luego reúno toda mi experiencia y todo mi saber. Mi cabeza se aplica, mi cuerpo la sigue y a veces estoy interesado. Pero solo realizo una labor automática y algo en mí lo sabe. No hay una necesidad de que sea así o de la otra manera, y puedo hacerla en un tempo y una velocidad que me agradan. Puedo incluso alcanzar algo bueno, pero eso no puede cambiarme. No tiene el poder de acción, de creación. Es completamente diferente cuando mi acción no es una repetición sino algo nuevo, una acción que solo tendrá lugar en el momento presente para responder a la necesidad que reconozco ahora. Entonces solo hay una velocidad posible, ninguna otra podría reemplazarla. En una acción creadora, esto viene de una fuerza de vida irresistible, reconocida como una verdad a la que yo obedezco. Y es esa fuerza la que ve lo que hay que hacer y dirige mi brazo, mi pensamiento, mis sentidos. Ella crea un acto y un objeto que tienen un dinamismo irresistible y una inteligencia. La palabra debe ser dicha, el sonido emitido. Para actuar de esa manera necesito estar libre, sin imágenes o ideas, sin un pensamiento sojuzgado por una respuesta de la memoria. La libertad no es libertad de algo. La libertad está en el momento presente, un momento que nunca ha existido antes. La acción es inmediata, sin intervención del pensamiento. Nunca sé, sino que aprendo. Esto es siempre nuevo. Para aprender hay que tener la libertad de mirar. El pensamiento silencioso, enteramente silencioso, libre. Él ve. En ese estado se puede comprender y tener una acción no fragmentada. Podemos incluso actuar juntos, unos con los otros, si tenemos la misma seriedad, la misma intensidad en el instante. Una acción depende de la manera en que es empleada mi energía en el momento mismo en que actúo. Para saberlo es necesario que yo sea consciente de ella en el momento mismo y que sienta en ella el movimiento que va hacia su meta. Una vez que el movimiento se ha iniciado, es demasiado tarde para intervenir. Una vez iniciado, ya no me pertenece. Nada puede impedirle dar los resultados consecuentes, buenos o malos, fuertes o débiles, puros o torcidos. Todo está, pues, en las disposiciones que preceden a la acción, al movimiento. Cada acto exige, pues, una cierta libertad de mi cuerpo, una cierta concentración de mi pensamiento y un interés, un calor por lo que se está haciendo. Esto me llevará a una nueva manera de vivir. Tratemos de comprender juntos lo que sería un estado de creación, es decir, un estado en el cual podríamos conocer lo que es, no lo que podría ser, no lo que debería ser ni algo a lo cual podríamos poner un nombre, sino simplemente lo que es. ¿Podemos conocer un estado que no refuerce nuestro ego, el yo? Porque todo lo que lo refuerza nos lleva a la división, al aislamiento. Incluso las experiencias por las que pasamos. Registramos impresiones y reaccionamos. La respuesta a algo que percibo es para mí la experiencia. Nombro esa reacción. Si no la nombro, no es una experiencia. ¿Le es posible al yo recibir la impresión y no experimentar la experiencia? ¿Le es posible estar completamente inmóvil en un estado de no experiencia, donde la creación pueda tener lugar, es decir, en ausencia del ego? Al tratar de hacer bien mi trabajo, de una manera eficaz, distingo dos clases de sensaciones. Una sensación con tensión y una sensación sin tensión. En una, la energía es detenida, y en la otra, la energía es liberada. Cuando trabajo me puedo ejercitar como de costumbre, hacerlo más o mejor, o bien puedo intentar de una manera diferente y volverme efectivo a través de mi ser.
Cuando no tengo experiencia o conocimiento, hay una tensión entre el yo que desea algo y el objeto deseado, pues no me siento capaz de alcanzarlo. En la tensión me separo y a toda costa quiero hacer reconocer mi identidad, pero mi ego se opone. Esa tensión me impide ejecutar de manera justa lo que tengo que hacer. Es eso lo que necesito ver. Según el grado de tensión en el que se realiza mi actividad, puedo o no tomar conciencia de mi ser y del objeto de mi acción. Al entregarme a una acción, lo que busco es la efectividad de mi ser y no la perfección del desempeño. La verdadera relación entre mi ser y el objeto depende de una actividad realizada sin la participación de mi ego. Ese es un descubrimiento que tiene una gran importancia. Una tranquilidad absoluta permite sentir una unidad, y si uno persevera, eso no es destruido ni siquiera por la agitación de mi ego cuando se esfuerza por obtener algo. Debo llegar al punto donde no hay tensión, donde ya no hay el yo y el objeto. Es necesario que mi ego deje de querer hacer reconocer su identidad. No puedo conocer la inmovilidad total, un estado sin ego, por imposición, por miedo o por obtener una recompensa. Llego a esa inmovilidad total por el conocimiento del proceso de funcionamiento del yo en todos los niveles, desde sus movimientos automáticos hasta su inteligencia profunda. Uno ve que la mente no tiene el poder de crear cuando da vueltas dentro de la jaula que se fabrica, ni tampoco cuando está totalmente inmóvil. Cuando no trata de crear hay creación. Pero eso no es algo que podamos proyectar de antemano. Ninguna creencia, ningún conocimiento, ninguna experiencia puede servir. Todo eso debe desaparecer, ser abandonado. Es importante ser pobre, pobre de conocimiento, pobre de creencias, pobre de todo lo que pertenece al campo del ego. Pero yo lo dejaré solo si lo conozco verdaderamente, si veo el proceso de su funcionamiento en su totalidad. Es decir, si me sostengo allí donde mis pensamientos, mis emociones y mis acciones se revelan ante mí, si estoy constantemente sobre el quién vive de instante en instante, pasivo, lúcido, inmóvil. La creación es la aparición de algo completamente nuevo, no es la proyección que surge de mi memoria, de hechos que ya han existido y que se repiten, la proyección de algo conocido. La creación solo aparece ante lo desconocido, pero es difícil no saber, aceptar la idea de lo desconocido. Porque si acepto el hecho de no saber, de tener que tranquilizarme para recibir la impresión, me parece que estoy privado de la capacidad de hacer, es decir, de probar que mi yo es algo importante, superior a los demás. Trato de distraerme de ese sentimiento de no saber. Busco en mi memoria algo que me lo haga comprender. Pero cuando ya no puedo escaparme, cuando enfrento el hecho tal cual es y cuando ya no trato de darle un sentido que me convenga, ya no estoy separado de él y algo nuevo se crea. Ese hecho es la verdad y la verdad no puede ser traducida. Se establece una relación y esa relación es un acto de creación, ante lo que es desconocido. Lo que no comprendo, mi mente se vuelve silenciosa, y en ese silencio descubro lo que es verdadero. En el acto de ver hay un acto de creación. Ver sin pensamientos, descubrir la realidad. Hay dos movimientos en el mundo, el movimiento de interiorización, que precede al de exteriorización. Para que una acción obedezca a las leyes, es preciso que ella sea aportada por los dos polos. Uno de los polos será para ella el vacío y el otro la libertad de su movimiento. Es un movimiento hacia lo interior. Es necesario que haya un lugar libre sentido como vacío, vacío de mi ego. Penetro entonces en el mundo de las vibraciones más finas. La sensación es la percepción de esas vibraciones. Siento lo fino de la sensación de inmovilidad real del cuerpo, que alcanza un estado donde ya no hay ninguna tensión. Y siento lo fino de los elementos psíquicos,
cuando el pensamiento se ha vuelto pasivo, solo un testigo que registra todo lo que pasa. En ese momento se manifiesta una cierta sensación de existir. Aparece una vida en potencia, sin movimiento. Aun si esa sensación de existir fuera percibida solo durante una fracción de segundo, ello sería suficiente para conocer lo que ha pasado en el momento en que lo inmóvil se ha vuelto móvil, es decir, el momento de la primera vibración espontánea entre los dos. Es una sensación que me invade y es un sabor, una certidumbre que borra toda pregunta. Es el imperioso regreso del no ser hacia el ser. Es lo inconcebible que está vivo, hasta el momento en que me doy cuenta de ello, y por miedo a perderlo le doy un nombre y una forma, y la sensación se desvanece. Puedo construir en la vida ordinaria, pero para crear tengo que ser liberado por la muerte voluntaria, la muerte del ego. La visión creadora solo pertenece al que se atreve a mirar en sí mismo hasta el vacío. El movimiento constante de interiorización y de manifestación crea la matriz del vacío, donde estoy frente a frente conmigo mismo. Estoy en el centro de un torbellino de vida y la vida interior es el único bien. Entonces, todo lo hago como si no tuviera nada que hacer. Vivo sin apegos, en cualquier sitio donde se me necesite. Las cosas aparecen por sí mismas, como aportadas por la corriente de la vida. Cuando el pensamiento es verdaderamente libre, uno puede hacer frente a la vida con un acercamiento nuevo, incluidos los desafíos, como la enfermedad o la pobreza. En vez de mirar los problemas como separados de la totalidad de la existencia, uno puede verlos como aspectos particulares del todo. Si comprendo la totalidad de la existencia en un mundo relacionado, veo que para transformar lo que me rodea, primero tengo que transformarme a mí mismo. Al acercarme en mí a la posibilidad de tocar una calidad mejor, deseo participar en algo superior en ese mundo relacionado. Entonces puedo aceptar como un hecho esa vida en la cual me encuentro. Aceptar volver a poner en pregunta y asumir voluntariamente el papel que represento dentro de ella. Comprendo mi parte en la lucha. Desde hace miles de años, el cerebro humano ha sido condicionado a actuar del centro a la periferia y de la periferia al centro por un movimiento de energía de ida y vuelta. Ese movimiento puede detenerse. Si se detiene, aparece una energía. Ella es ilimitada, sin causa, sin comienzo ni fin. Para ello es necesario ante todo limpiar la casa, una tarea que exige una atención completa. El cuerpo debe volverse muy sensible y el cerebro completamente vacío, sin deseo. La comprensión no viene por un esfuerzo de adquirir o de llegar a ser, sino solo cuando la mente está inmóvil. Nuestra naturaleza verdadera, lo desconocido que no puede ser nombrado porque no tiene forma, puede ser percibido en el paro entre dos pensamientos o dos percepciones. Esos momentos de paro, de stop, constituyen una apertura al instante, a una presencia sin fin, eterna. Habitualmente no podemos creer en ella porque pensamos que lo que no tiene forma no es real. Entonces dejamos pasar la posibilidad de una experiencia del ser. Es el miedo de no ser nada lo que nos empuja a colmar el vacío, a desear adquirir o a llegar a ser. Y es ese miedo, consciente o no, el que provoca la destrucción de nuestra posibilidad de ser. No podemos hacer desaparecer ese miedo por un acto de voluntad o por nuestros esfuerzos para liberarnos de él. Oponer un deseo a otros deseos no hace más que engendrar una resistencia. Y la comprensión no puede venir de una resistencia. Solo podemos ser liberados de ese miedo en la vigilancia, al tomar conciencia de él. Con lucidez debemos ver el conflicto de los deseos contradictorios en el cual vivimos. No se trata de concentrarse en un solo deseo, sino de liberarse del conflicto engendrado por la avidez. Con la disolución del conflicto llega la tranquilidad.
la realidad se revela. La meditación es la forma más alta de la inteligencia, una intensa vigilancia que libera la mente de sus reacciones y que por ese hecho, y sin ninguna intervención voluntaria, produce un estado de quietud. Se necesita una energía extraordinaria que solo puede aparecer cuando no hay ningún conflicto en nosotros, cuando el ideal, las creencias, la esperanza y el miedo han desaparecido por completo. Entonces no aparece una contemplación, sino un estado de atención en el que ya no hay nadie ni para participar ni para identificarse con la experiencia. Ya no hay, pues, experiencia. Comprender ese hecho es importante en el más alto grado para aquel que quiere saber lo que es la verdad, lo que es Dios, lo que está más allá de las construcciones de la mente humana. En ese estado de vigilancia no hago nada, estoy presente. La mente está en un estado de atención en el que hay una lucidez, una observación, sin opción de todo lo que pienso, de todo lo que experimento, de todo lo que hago. La mente puede concentrarse sin fronteras. Ese estado crea una quietud, y cuando la mente está perfectamente en calma, sin ilusión alguna, algo que no es construido por la mente, lo inexpresable con palabras empieza a existir. La mente es mi instrumento de conocimiento, pero no conocerá la verdad, lo esencial, por un proceso cualquiera, por una disciplina, por un cambio o por añadir o quitar algo. Todo lo que ese instrumento puede hacer es estar tranquilo, sin siquiera la intención de recibir la verdad. Esto es extremadamente difícil, porque creo siempre que puedo tener la experiencia de lo real haciendo ciertas cosas. Mientras que lo único que importa es que mi mente esté libre, sin límites, sin barreras, sin condicionamiento, en un estado de vigilancia extrema, sin exigir, sin esperar, viviendo el instante mismo. Esa vigilancia es su actividad propia, su poder. Nosotros la llamamos atención. Debería decir yo que me vuelvo pura atención. Entonces la verdad podrá serme revelada. ¿Cómo comprendemos la enseñanza de Gurdjieff? Nuestra existencia depende de un cierto estado de ser en el que vivimos. En ese estado de nuestro ser toda nuestra vida está condicionada, es dirigida por ciertas influencias. Toma una cierta forma en la que somos prisioneros. Una forma de pensar, de sentir y de actuar que le mantienen sometida a esas influencias. Lo que sucede en mí está determinado. Si uno se da cuenta de la limitación de su estado, siente la necesidad de un cambio. Uno se enfrenta a la pregunta que constituye el primer trabajo, la primera búsqueda interior verdadera. ¿Es posible un cambio? Esa primera visión de lo verdadero y de lo falso es testimonio de un cambio de la conciencia. La posibilidad de un esfuerzo consciente aparece con la observación de sí. Ella llama a una nueva actitud hacia mí mismo y requiere una relación entre mis diferentes centros. Es una forma interior nueva. Uno no puede observarse sin recordarse de sí mismo. En un estado puedo observar, en otro no puedo. Si tengo la sinceridad de aceptar no saber, puedo observarme, pero lo que me impide es la mentira de decir yo. Si me miro con una idea de mí mismo, pongo la confianza en mis funciones, que crean una especie de centro que llamo yo, alrededor del cual giran mis pensamientos y mis emociones. Esto me impide ampliar la conciencia de la totalidad de mi ser. Lo que puede cambiar en mí es la conciencia de mí mismo y la observación de si solo da resultado cuando está ligada a la meta de la conciencia de sí. Necesito verme vivir. Esto exige una cierta libertad en la que otros elementos desconocidos de mi ser son experimentados como más reales. Se trata de la búsqueda de un nuevo orden, un nuevo estado de ser, en el cual el cuerpo y sus atributos, mis funciones, están sometidos a una fuerza superior que los anima. Hay entonces la lucha del sí y del no, y la aparición de la voluntad. Esto podrá producir un segundo cuerpo, es decir, un cuerpo interior que dará una nueva forma a mi vida. A veces mi trabajo marcha mejor, a veces menos bien. No comprendemos lo que sucede en nosotros.
Queremos que suceda algo y creemos que eso se deberá a nuestros esfuerzos. Creemos que tenemos que forzar un pasaje hacia el ser, pero es todo lo contrario. El ser trabaja siempre en nosotros, tratando de romper la dura coraza del yo y de entrar en la luz de la conciencia. Asimismo, la fuerza de impulso primordial de la voluntad humana está animada por la tendencia del ser hacia la luz, de suerte que nuestros esfuerzos no producen la experiencia del ser, sino solamente preparan el camino para tenerla. La experiencia no es el producto de un hacer, sino una revelación de lo que es. Si repetimos incesantemente nuestros esfuerzos, y es necesario que sean repetidos, es para aprender a dejar que emerja la realidad del ser. Queremos intentar abrirnos sin miedo, no abrirnos una o dos veces, sino de una manera constante, hasta tomar conciencia de ese poder del ego que nos separa de la vida. Emprendemos esa aventura de abrirnos para conocer todos los signos por los cuales el ser se hace sentir. Aprendemos a mirarnos no como la medida de todas las cosas, ni como el amo de nuestra vida. Lo aprendemos al sentirnos participar de un gran todo. No podemos cambiar nuestra estructura física, orgánica. Estamos condicionados en nuestros movimientos y en nuestras actitudes. Nuestras emociones, nuestro pensamiento, también están condicionados. Uno se encuentra prisionero en un círculo estrecho por ese condicionamiento. Lo único que puede cambiar esa falta total de libertad es el acto de ver, la posibilidad de conciencia. Yo puedo verme con los ojos y puedo verme con una mirada interior. La posibilidad de una toma de conciencia, de un conocimiento de lo que soy, depende de esa mirada interior que aprendo a descubrir en mí. Ella pertenece a una nueva forma, a un nuevo cuerpo interior, que necesita entrar en relación con mi cuerpo físico. Solo cuando esa mirada está presente, cuando mi automatismo está bajo su luz, podrá establecerse una relación. Y es solo en esa relación que se hace y se deshace, donde me doy cuenta de lo que soy. No hay sumisión ciega. Hay como una entrega consciente sin perderse y un retiro sin rechazo, sin endurecimiento. Esto exige una atención tan total como sea posible, lo que requiere una tranquilidad muy grande. Uno no puede estar sin relación, uno obedece siempre a una relación. Uno está relacionado con algo más alto o bien uno está tomado. Es una lucha de fuerzas. Quiero conocerme como un todo, entonces trato de mirar en mí mismo y de estar vigilante. Estar vigilantes es nuestra verdadera meta. Si uno trabaja solo o con otros, sin estar vigilante interiormente, no sirve para nada. Uno será tomado por una cosa o por otra. Debo estar vigilante y se trata de un esfuerzo intenso porque todo depende de ello. Al mismo tiempo quiero ir hacia la vida y al hacerlo me pierdo. Sí, yo quiero perderme. Sin embargo, no sé lo que esto quiere decir. Siempre pienso que es esa identificación diabólica, esa terrible vida, la que me toma. Pero eso no es verdad. Soy yo quien voy hacia ella. Allí hay algo que me gusta, sin embargo no sé por qué. Y debo ver que hay una cuestión esencial, después de todo. Se trata de mí, de nada más. Necesito de esa vigilancia, de esa manera de estar allí todo el tiempo. Me volveré un ser diferente cuando sea verdaderamente capaz de mantenerme en esa actitud. ¿Cómo vivir esa apertura a la única realidad y al mismo tiempo estar ante la vida y vivirla? Lo esencial, sin lo cual no habrá despertar, es ese movimiento de apertura al hecho de ser, de existir. De inmediato encuentro mi obstáculo, mi cabeza está ocupada todo el tiempo. No basta notarlo de una vez y para siempre. Me es preciso vivirlo como mi verdad hasta que pueda contener en mi atención todos mis pensamientos, mis emociones, mis actos, sin intentar excluir ni condenar nada. Para ello necesito un cierto espacio interior y una atención libre. Es solo en la libertad de mi atención donde puede aparecer una mirada verdadera.
Una visión continua de lo que sucede en nosotros es el comienzo de una cristalización, la formación de algo indivisible, individual. Mientras más clara sea la visión, más viva será la recepción de la impresión y mayor la transformación de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Cuando ellos están relacionados, el pensamiento es lúcido y el sentimiento es claro y sutil. Entonces podemos abrirnos a estar enteramente bajo la acción de una fuerza superior. Es necesario sentir un remordimiento de conciencia, un sentimiento que ilumine la visión de lo que falta. Solo con ese sentimiento de remordimiento empezamos a ver claro. La lucidez, la observación que puede tener lugar a través de un espacio interior, disuelve todas las formas de condicionamiento. Ser lúcido es estar consciente de la manera en que uno camina, se sienta, utiliza las manos, escucha las palabras que emplea. Es observar todos sus pensamientos, todas sus emociones, todas sus reacciones en un estado de atención que es claro y completo, que no tiene límites. La lucidez es tomar conciencia totalmente de sí mismo. Una actitud de vigilancia, de cuestionamiento, nos lleva en la dirección de una vida más objetiva. Es decir, aceptar la idea de tener una vida objetiva y al mismo tiempo una vida personal, es decir, ser subjetivo, dejarse ir hacia su vida personal. Es todavía incluso más difícil aceptar que, en algún sentido, sea con ella que debemos pagar. Por supuesto, soy forzosamente personal, subjetivo con mi cuerpo, con lo que me gusta o no me gusta, con mis emociones personales. Mi vida subjetiva estará siempre allí, pero debo conocerla, debo experimentarla. Mi vida subjetiva es lo que soy yo. Al mismo tiempo hay algo en mí que me permite ser objetivo frente a ella. Si quiero abrirme a otra influencia, mi vida subjetiva debe ser puesta en su sitio, dándole justo lo que es objetivamente necesario. No puedo tener una fuerza nueva sobre toda mi debilidad. Jamás podré llegar a la tranquilidad sin sacrificar mi agitación y mis tensiones. No puedo conocer una atención libre sin sacrificar lo que la esclaviza. Debo pagar por todo. Por un estado nuevo debo sacrificarlo todo. Uno nunca puede recibir más de aquello a lo que renuncia. Lo que se recibe es proporcional a lo que se sacrifica. Para una vida más objetiva es necesario un pensamiento objetivo. Esto es, una mirada de lo alto, una mirada libre, aquella que ve. Sin esa mirada puesta sobre mí y que me ve, mi vida es una vida de ciego, que va donde el impulso la lleva sin saber bien cómo ni por qué. Sin esa mirada puesta sobre mí no puedo saber que existo. Tengo el poder de elevarme por encima de mí mismo y verme libremente. Ser visto. Tengo el poder de que mi pensamiento no esté esclavizado. Para ello es necesario que él se desprenda de todas las asociaciones que lo retienen cautivo, pasivo. Es preciso que corte los hilos que lo atan a todas esas imágenes, a todas esas formas. Es necesario que se libere de la atracción constante de la emoción. Es preciso que sienta el poder que tiene de resistir a esa atracción, de verla mientras se eleva progresivamente sobre ella. En ese movimiento él se vuelve activo, se activa purificándose y así adquiere una meta única, pensar yo, comprobar quién soy, entrar en ese misterio. Esa mirada me sitúa y a la vez me libera, y en mis mejores momentos de recogimiento accedo a un estado donde me es dado conocer, sentir el beneficio de esa mirada que desciende sobre mí, que me abarca, me siento bajo su irradiación. Siempre, el primer paso es el reconocimiento de lo que falta. Siento la necesidad de un pensamiento activo, la necesidad de un pensamiento libre vuelto hacia mí, para tomar realmente conciencia de mi existencia.
Esta es mi lucha, una lucha contra la pasividad de mi pensamiento, una lucha para salir de la ilusión del yo. Sin esta lucha nada más consciente podrá nacer. Sin este esfuerzo mi pensamiento volverá a caer en un sueño poblado de saber impreciso, de movimientos de todo tipo, de palabras, de imágenes, de sueños. El pensamiento de un hombre sin inteligencia. Es terrible darse cuenta de golpe de que uno ha vivido sin un pensamiento propio, independiente, sin nada que vea lo que es real, o sea, sin relación con el mundo más alto. Comprendo que es mi esencia que reencuentro al que ve. Ese pensar libre e imparcial que ve y que conoce pertenece a lo que Gurdjieff llama el individuo. La naturaleza nos ha dado el sentimiento y la sensación, pero el pensar está formado por la conciencia voluntaria. Es la sede de la voluntad, mediante la separación del cuerpo, que el pensar ve como un vacío, viene la libertad, el desapego. Y a través del desapego uno se reencuentra con la sensación de eternidad. En el trabajo, sentado, podemos tener la sensación de que hay una presencia real en nosotros, algo que está allí y que verdaderamente existe. Aunque no estemos en contacto con ella, siempre está allí, pero nosotros no tenemos la atención requerida. Para estar en contacto con ella, la atención debe ser la misma calidad sutil que esa presencia. Y esa atención debe ser activa, no como nuestra vida ordinaria, donde es completamente pasiva, tomada por mis funciones cada vez que me manifiesto. Mi energía es tomada de una manera caótica y ciega y yo no sé con qué propósito. En mí no hay nadie que sepa cómo se manifiesta mi fuerza. Esa presencia no puede manifestarse. No tiene nada, ninguna propiedad específica, ningún material por medio del cual manifestarse. No está educada. Es como un recién nacido que no sabe caminar, ni comer, que no sabe hacer nada solo. Esa presencia necesita crecer recibiendo impresiones de mí mismo. Ellas serán depositadas en una parte nueva en mí. Sin esas impresiones nunca tendré la necesidad de regresar a la presencia, y ella no tendrá jamás su vida propia y no seré capaz de manifestarse. Experimento verdaderamente esa presencia en mí sin irme todo el tiempo. Cuando toda mi fuerza está tomada por lo exterior, la relación se interrumpe, como si no existiera. Necesito una capacidad, una atención nueva, sin la cual jamás estaré relacionado. Para sentir la necesidad de esa presencia, debo ver una y otra vez cómo estoy tomado por una u otra parte de mí mismo, y ver que entre ellas no hay relación. Debo comprender cómo pueden estar relacionados los centros y cómo se hace esa relación. Esto no puede forzarse. Necesito comprender sus vidas diferentes y sus necesidades diferentes. Cada centro tiene una atención diferente, cuya fuerza y duración dependen del material recibido. El que ha recibido más material tendrá más atención. Lo más importante de vivir es su falta de relación. Los breves momentos en que cierta relación es posible no deben satisfacerme. Debo vivir lo que falta, la incapacidad y la resistencia. ¿Puedo decir hoy en día que mi cuerpo y mis sentimientos están tan tocados por el trabajo como mi cabeza? Estoy interesado en ideas que mi cuerpo no vive y que no tocan mi sentimiento. Quisiera cambiar mi ser, cambiar mi estado de presencia. El pensamiento puede cambiar fácilmente, pero el cuerpo y el sentimiento no pueden. Sin embargo, como dijo Gurdjieff, el poder de transformación no está en el pensamiento. Está en el cuerpo y en el sentimiento. Y estos no tienen exigencias mientras están satisfechos. Viven solo en el momento y su memoria es corta. Hasta ahora, la mayor parte de nuestro querer, de nuestros esfuerzos,
ha venido del pensamiento. El pensamiento quiere obtener algo, cambiar algo. Pero lo que debe cambiar es la disposición del sentimiento. El querer debe venir del sentimiento y el poder de hacer, la capacidad debe venir del cuerpo. Con mi pensamiento recuerdo que quiero estar presente. Mi pensamiento ha llegado a la conclusión de que un cambio será bueno, de que debo hacer todo lo posible para convencer a mis centros de que esto sería útil y necesario para ellos. Pero hay que comprender muy bien que el recuerdo de sí no interesa a la mayor parte de nuestro yo. Los otros centros no sospechan siquiera que en el pensamiento está el deseo de trabajar en esa dirección. Es necesario, pues, intentar ponerlos en contacto con ese deseo. Si pueden experimentar el deseo de ir en esa dirección, la mitad del trabajo estará hecha. Me parece que falta algo en nuestro trabajo, algo más exigente de nuestra parte. Necesitamos una exigencia que venga no de una imposición, de una obligación, sino de nuestra propia comprensión. Una exigencia que discipline todas nuestras partes por la sola vía de la comprensión. Desde que entramos al trabajo conocimos la idea del recuerdo de sí y hemos tratado de recordarnos a nosotros mismos. Hemos aceptado esta idea, la reconocemos. Tiene cierto lugar en nuestra vida, pero sobre todo en nuestra cabeza. Se ha quedado solamente en una idea. No vive, no se aplica a toda nuestra vida. No vivimos la enseñanza. Nuestras diferentes partes no están profundamente tocadas por esa idea y permanecen afuera, no comprometidas. Mi cuerpo, por ejemplo, no está verdaderamente involucrado en el recuerdo de sí. No obstante, él está sobre la tierra, pertenece a la tierra. Nunca debo perder esto de vista. Me extravío fácilmente en especulaciones o en emociones que me quitan toda posibilidad de ser realmente uno, de ser completo. Esto puedo verlo a cada instante. O bien mi energía está concentrada en mi cerebro que juzga, aprueba, desaprueba, busca argumentos, o bien estoy tomado en mis reacciones emocionales, oponiéndome, teniendo miedo, comparándome, queriendo dominar. En todo caso, mi cuerpo está aparte. Trata de salvaguardar sus apetitos pagando duramente por las exigencias de las otras partes. No hay ser, solamente hay partes del ser. Cuando siento en mí una presencia, mi cuerpo se borra, se vuelve secundario, como si no existiera, porque reconozco una vida que viene de mucho más arriba que mi cuerpo. Percibo esa presencia como un todo que tiene su existencia propia y que de una cierta manera no tiene necesidad de mi cuerpo. Al mismo tiempo, esa vida es la vida de ese cuerpo. Esa vida real es activa, mi cuerpo sometido es pasivo. Esa presencia podría hacerlo actuar, hablar, escuchar, si mis funciones se volvieran instrumentos disponibles, si se hubiera establecido una relación entre esa vida y mi cuerpo. Si ahora tengo que levantar un brazo, siento que esa presencia podría perfectamente levantarlo, al mismo tiempo que anima ese cuerpo. Esa presencia abarca bajo su mirada todo mi funcionamiento y escoge lo que es necesario para realizar lo que hay que hacer. Cuando veo esto, comprendo que ese vínculo con esa vida es verdaderamente mi tarea, el sentido de mi vida. Al mismo tiempo necesito mi cuerpo para actuar, para responder al sentido de mi presencia aquí. Sin mi cuerpo la presencia no puede definirse, ni crear una cierta vida sobre la tierra. Sin mi presencia el cuerpo es solo un animal, obligado a comer, dormir, destruir y reproducirse. Son necesarias una relación estrecha, una cooperación, una especie de comunión entre ellos. De esa relación puede aparecer un movimiento desconocido, creador de una fuerza nueva, de una vida nueva. Entonces siento la exigencia de mantener la relación, de evitar una ruptura que conduzca ya sea a una avidez bestial o a un sueño desencarnado. Por ejemplo, el cuerpo que pertenece a la tierra quiere comer. Tiene ganas de comer de los dulces que están en un plato. Quiere uno, dos, varios. El asunto no es que se niegue el derecho de tomar varios de ellos.
La cuestión es cuánto se puede comer sin que se resienta esa relación con la presencia. Tal vez uno, quizás dos, acaso solamente medio dulce. Cuando la presencia y el cuerpo están juntos hay una unidad y una visión nueva que ve el todo, un conjunto viviente. En la profundidad debe establecerse un silencio absoluto para que yo pueda experimentar yo soy. Una parte de mi atención está vuelta hacia esa capa de mí mismo más allá de sus funciones. Al mismo tiempo funciono y estoy ligado a todo el funcionamiento de la vida a mi alrededor. Si no mantengo la atención en esa profundidad donde la energía es completamente libre, no podré ver ni comprender, no podré actuar libremente. Seré actuado por fuerzas exteriores. Es aquí donde la conciencia moral necesita aparecer. Entonces, el trabajo consiste en llegar a estar tan atento como sea posible, tan uno como sea posible, participando a la vez de la vida, es decir, estar en dos niveles a la vez. La conciencia moral no se despierta según un esquema, un concepto, sino de una manera independiente, individual, sin medida común con lo que uno ha creído hasta ahora que es la conciencia moral. La conciencia moral aparece en el esfuerzo de situarme entre las fuerzas que actúan en mí. Es la aparición de una emoción verdadera, el sentimiento de ser. Uno debería pensar seriamente antes de decidirse a trabajar sobre sí mismo, con la meta definida de llegar a ser consciente y de desarrollar una relación con los centros superiores. Este trabajo no admite ninguna componenda y exige una fuerte disciplina. Es necesario estar dispuesto a obedecer las leyes. Puedo estudiar el sistema de las ideas, pero si no me doy cuenta de mi mecanicidad y de mi impotencia, esto no me llevará lejos. Las condiciones pueden cambiar y puedo perder toda posibilidad. El pensamiento no debe permanecer perezoso. Hay que comprender la necesidad de introducir los principios del trabajo en mi vida personal. No podemos aceptar que una parte de nosotros mismos piense falsamente y al mismo tiempo esperar que otra parte vaya a pensar correctamente. Uno necesita vivir la enseñanza con todas las partes de sí mismo. Es absolutamente necesario tener una sensación continua, una relación constante entre el pensamiento y el cuerpo. De otra manera estoy tomado por el automatismo. La relación de la cabeza y el cuerpo depende de una atención voluntaria, activa. Cuando la relación es fuerte, hay una corriente de energía superior que pasa por la cabeza. La atención debe ser mantenida voluntariamente sobre la relación entre las energías de los centros. Uno ve que es necesario que nuestros centros estén de acuerdo, y para hacer cualquier cosa juntos, deben someterse a un amo común. Pero les es difícil ponerse de acuerdo, porque si hubiera un amo, ya no les sería posible hacer lo que quisieran. Sin embargo, cuando no hay amo, no hay alma ni voluntad. Que la relación no se pierda, necesito mantener todo el tiempo un estado recogido. Debo aprender a contrariar mi subjetividad en la vida cotidiana, por ejemplo, contrariar mis hábitos. Lo que habitualmente tomo con la mano derecha lo tomo con la izquierda. Al ir a la mesa me siento de una manera desacostumbrada. Todo el tiempo me contrarío. Pienso en esto a menudo durante el día, recordando que quiero mantener mi atención, no perderla. Quiero conservarla en mí, para mí, conscientemente. Lo importante en nuestro trabajo es la lucha interior. Sin esto el tiempo pasará sin que aparezca ningún cambio. Uno debe aprender a no identificarse interiormente y a representar un papel exteriormente. Uno ayuda al otro. Mientras lo hago no me identifico con nada. Sin ser fuerte en lo exterior es imposible ser fuerte en lo interior. Sin ser fuerte en lo interior no es posible ser fuerte en lo exterior. La lucha debe ser real. Cuanto más difícil, más vale. Para representar un papel hay que estar presente a lo que sucede a mi alrededor y al mismo tiempo a lo que pasa en mí. Dos clases de acontecimientos, dos vidas, una en la otra, de orden diferente. La manera de vivir ambas testimonia el poder de ser. Mientras no se pueda representar su papel de esa manera,
Habrá intentos, impulsos, momentos más intensos, pero no habrá poder. Es como una especie de cruz sobre la que hay que clavarse para poder estar atento sin descanso, un molde rígido que constituye mi límite. Soy consciente de este límite, lo reconozco. Puedo entonces ser lo que soy. Sin el límite de ese papel no es posible ninguna concentración de fuerzas. De esa manera mi vida exterior se vuelve como un rito, un servicio para mi vida interior. El sufrimiento voluntario es el único principio activo en nosotros que puede ser convertido en sentimiento superior. Esto es necesario para la creación del segundo cuerpo. En la lucha entre dos octavas, el cuerpo debe rechazar su automatismo para someterse a la acción de una fuerza más alta. Con el esfuerzo de seguir permaneciendo, la energía crece y llega a tener una fuerza activa que lleva a la fuerza pasiva a obedecer. Esa energía debe ser mantenida ante todas las situaciones de la vida. Es necesario llevarse hasta un cierto estado de presencia una y otra vez. Hacer un esfuerzo consciente una y otra vez, hasta que se forme algo que tiene su propia vida. Luego eso será indestructible. Trabajamos para el mañana, para el futuro. Sufrimos conscientemente hoy para conocer mañana la dicha verdadera. Conocerse no quiere decir mirar desde afuera, sino sorprenderse en un momento de contacto de plenitud. Entonces ya no hay más yo y mí, no hay más yo y una presencia en mí. No hay ninguna separación, ya no hay más dualidad. Conocer quiere decir ser. No hay lugar para otra cosa. Cuando llego a la unidad en mí, siento una energía, una fuerza de otra esfera, y entonces puedo nacer a mí mismo, a mi ser, a ser parte de un gran todo. Puedo servir. Sirvo esa fuerza primero por una actitud de todas las partes de mí mismo hacia ella, luego por una visión siempre renovada de lo que soy y del sentido de mi vida en la vida del todo. Esa visión contiene una comprensión de la relación de mi ego y de mi ser, y me abre un camino hacia la manifestación libre y en consecuencia hacia una vida más justa. Esto me lleva al deseo de cambiar mi manera de ser responsable, de expresar la verdad con mi actitud, con mi vida. Cada vez más recibo la impresión de una fuerza misteriosa en mí y al mismo tiempo las impresiones del mundo que me rodea y a las cuales responden mis funciones. ¿Hay una vida y otra vida? ¿O bien la fuerza de vida es única? Para una relación entre esos dos mundos de diferente materialidad, es necesaria una corriente de una intensidad intermedia, una corriente emocional más pura, un sentimiento puro. El sentimiento se purifica. El ser divino es creado por la vigilancia. Es una vigilancia extraordinaria donde ya no hay superior ni inferior, no hay más lucha, más miedo. Hay solamente la conciencia, la dicha. Para ello, en todas las circunstancias debo ser el testigo de mí mismo, retirarme de las funciones mentales en las que nacen las reacciones, calmar toda ambición, toda avidez. Entonces me veo responder a la vida mientras que algo en mí inmóvil no responde. Esa vigilancia aporta un nuevo sentido de los valores. Estoy embargado por un querer que es la esencia misma del sentimiento de mí en toda su pureza. Es un querer ser lo que soy, el despertar a mi naturaleza verdadera. Yo soy y yo soy. Con esa conciencia hay amor. Pero ese amor es impersonal, como el sol irradia energía, ilumina, crea, ama. No está apegado a nada y sin embargo atrae todo hacia sí. Esa expansión no proviene del hacer, del ego, sino del amor. Esto significa ser y llegar a ser, con una atención cada vez más libre. Es la liberación de la que hablaba Gurdjieff. Es la meta de todas las escuelas de todas las religiones. Es la visión de lo que es. En la experiencia yo soy, me abro a lo divino, a lo infinito, más allá del tiempo y del espacio. Mi ser es el ser uno, completo ante la vida. Es lo único que cuenta.
Mientras permanezco consciente de ello, hay una paz y una vida interior que nada más puede dar. Estoy aquí, vivo, y a mi alrededor existe el universo entero. La vida que está a mi alrededor está en mí. Siento esa vida universal, la fuerza del universo. Me siento existiendo, me siento una parte del mundo que me rodea. Todo me ayuda a ello. Hasta el cojín sobre el cual estoy sentado me ayuda. Estoy aquí, despierto a lo que soy. Y veo que es esto lo más importante, ser. Lo sé ahora. Y mientras lo sé, permanezco en relación con todo lo que me rodea. No hay antes ni después, hay la vida misma. Tengo la impresión de salir de un sueño, todo es real. Me siento libre y tranquilo. En ese estado ya no busco, no deseo, no espero nada. Solo hay lo que yo soy en este momento. Sé entonces cómo estoy aquí y por qué estoy aquí.